Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Hice una encuesta en nuestro grupo de WhatsApp para decidir cuál sería el próximo video y este fue el ganador. Recuerden que pueden unirse a este grupo de WhatsApp por medio de un link que dejaré en la descripción para participar de las siguientes encuestas. Sin más introducción, yo soy el Cacique y estoy a punto de hablarles acerca de la alimentación de las civilizaciones prehispánicas. La comida mexicana, hoy en día declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en realidad es más que eso, y es que forma parte de una gastronomía mucho más antigua. Mesoamérica, habitada siglos atrás por múltiples pueblos guerreros como los huastecos, mayas, mazahuas, mexicas, mixtecos, olmecas, otomíes, tlaxcaltecas, entre otros, es un amplio y fértil territorio muy adecuado para la producción intensiva de múltiples especies vegetales. Algunas de estas cultivadas desde los tiempos de las primeras ciudades como tomates, quelites, zapotes, aguacate, cacao y sobre todo los 4 cultivos principales que eran calabazas, ají, frijoles y maíz. Este último era de hecho la base de la alimentación y no solo de los pueblos mesoamericanos sino de la mayor parte de los pueblos del continente prehispánico. Volviendo a los 4 cultivos principales, maíz, calabaza, porotos y ají, estos eran cultivados juntos y en abundancia debido a que los mesoamericanos conocían la técnica que hoy en día se conoce con el nombre de cultivos asociados. Esto se refiere a que al crecer juntas las plantas se favorecían el crecimiento mutuamente. La única, entre comillas, debilidad que pudieron haber tenido estos pueblos en este territorio podría deberse a la abundancia de cuerpos de agua y suelos pantanosos en el mismo. Y digo debilidad entre comillas porque estos la convirtieron rápidamente en una de sus mayores fortalezas. Esto lo lograron con la invención de las chinampas, un sistema de islotes de cultivo construidos sobre el agua tan fértiles que podían dar varias cosechas al año. De hecho, la ciudad de Tenochtitlán, capital de la nación azteca y antecesora de la actual Ciudad de México, tenía una población de aproximadamente 150.000 habitantes. Un número gigantesco si tenemos en cuenta que en ese tiempo las ciudades más grandes de Europa no llegaban ni a la mitad de esa población. Cuando Cortés preguntó a Moctezuma cuál era su secreto, este lo atribuyó a su complejo sistema de chinampas los cuales rodeaban a la ciudad, que estaba emplazada justamente en el centro de un lago. Volviendo al tema, y a pesar de tener una alimentación casi exclusivamente vegetariana, esta se complementaba en proteína debido a la pesca, la caza de animales como el venado o los conejos, la cría de aves de corral como los pavos y la recolección de ciertos insectos comestibles como el gusano del árbol de maguey. La suma de todos estos productos permitió a los mesoamericanos crear una abundante variedad de nutritivos platillos, cocinados por medio de múltiples técnicas como lo serían el hervido, el asado, el tostado o incluso el horneado. Y entre todos estos platillos, sin duda el más popular era el pozole, una sopa que incorporaba varios de los ingredientes antes mencionados y que era acompañada con tortillas de maíz y un tarro de pulque, una bebida fermentada. Sin duda un platillo digno de aquellos que habrían sido los mejores luchadores de la América precolombina. En cuanto a modales de mesa no pude encontrar mucho, pero sí se sabe que los mesoamericanos tenían 2 comidas diarias, una al amanecer y otra al mediodía. Durante la noche no consumían ningún alimento a menos que estuvieran en vísperas de alguna actividad religiosa. Los varones comían primero y solo cuando estos se levantaban de la mesa era que se podían sentar las mujeres. Y aún así, en ambos grupos, los menores debían esperar a que el mayor diera el primer bocado para empezar a comer ellos. Solo los mayores de edad tenían permitido hablar al comer, los menores debían comer en silencio. Asimismo, comer demasiado o apurarse a comer se consideraba de mala educación. Y al terminar de consumir los alimentos, todos los integrantes se cepillaban los dientes utilizando las ramas del árbol de maguey. Y usaban de pasta las cenizas del fogón en el que habían cocinado los alimentos. El Amazonas, la mayor selva del mundo que por sí sola es un mega ecosistema completa, estuvo habitada desde tiempos antiguos por múltiples pueblos como los tupíes, los kikura, los calapos, los yanamanis, los guaraníes o cahuayba, entre otros. Un estudio publicado en 2017 por antropólogos de National Geographic y CDC cuentan que los pueblos del Amazonas tienen la prevalecencia más baja de aterosclerosis coronaria, lo que significa que de entre todos los grupos humanos de la Tierra, estos son los menos propensos a sufrir enfermedades cardíacas. Un nuevo estudio realizado en 2021 desveló que esto se debía en parte a su estilo de vida y en parte a su alimentación, que es lo que abordaremos en este video. Y es que a diferencia de las creencias impuestas desde tiempos coloniales de que los pueblos amazónicos centraban su alimentación en la pesca, en realidad se descubrió que su alimentación era muchísimo más variada. Y en realidad el pescado, aunque era muy consumido, era el secundario del maíz y la mandioca, la auténtica base alimenticia de los pueblos amazónicos. Dieta que se complementaba con frutos de la selva como piñas, mangos y nueces, la caza de animales y recolección de insectos comestibles como el gusano surí.
Y aunque sí es cierto lo que los conquistadores decían de que los amazónicos practican intensamente la pesca, no todos estos peces son para el consumo, sino para ser usados como fertilizante en los huertos. Y según el estudio antes mencionado, esta alimentación estaría basada en un 64% de carbohidratos complejos, 21% de proteínas y 15% de grasas, tanto por sus ingredientes como por sus procesos de cocción, centrados en el escaldado, en el ahumado o en el asado, e incluso varios de ellos consumiéndose de forma cruda. Y contiene en su haber múltiples platillos que son señalados como los más sanos para el sistema cardiovascular. Y si bien no se conoce mucho de los modales de mesa, se sabe que el platillo típico es la brocheta de pescado y verduras acompañada con un caldo de maíz y de mandioca y un pan hecho del mismo producto. De entre todos los pueblos de las Américas, los habitantes del Caribe fueron los que más sorprendieron a los conquistadores por su físico, descrito por ellos como extremadamente bello y bien proporcionado tanto en hombres como en mujeres. Esta región, comprendida por el mar que lleva su nombre, las islas que flotan sobre él y los múltiples países que le rodean, tiene algunas de las aguas más abundantes en faunas marinas en la Tierra y algunos de los suelos más fértiles. Y estaba habitada por múltiples pueblos como los arahuacos, taínos, sinú, urubáes, quimabayas, calimas, entre otros, que supieron aprovechar excelentemente las ventajas que su territorio les ofrecía. Esto lo lograron domesticando algunos animales, volviéndose hábiles navegantes y pesqueros y principalmente desarrollando una intensa agricultura que los dotó de múltiples productos, tales como yuca, ñame, frijoles, frutales, tomate, ají, batata, calabazas, guayaba, piña, zapote, almendras y principalmente maíz, el cual era cultivado en grandes parcelas y había grandes fiestas en honor a esta planta en las épocas de cosecha. Del mismo modo, esta dieta parcialmente vegetariana se complementaba en proteína con la carne de algunos animales domésticos como la iguana y el pato y animales de caza como el venado, además de una intensa pesca y captura de mariscos que realizaban en largas jornadas a mar abierto, ya que estos pueblos eran de los mejores navegantes del continente. La suma de estos alimentos, cocinados de múltiples maneras como el tostado, el asado, el escaldado o el horneado, les permitió tener una variedad de platillos muy deliciosos y altamente nutritivos. No se sabe mucho de sus modales de mesa, pero sí que su plato más común era al mismo tiempo uno de los más simples. Este era el tamal, una masa de maíz rellena de carne, pescado, verduras y especias que se cocinaba envolviéndola en una chala de maíz y hirviéndola. La razón de que fuera tan popular es que, como ya dije antes, los caribes se desplazaban mucho principalmente para sus jornadas de pesca, y este alimento, por sus dimensiones, era muy práctico para el transporte. La cordillera de los Andes, habitada por múltiples pueblos como los huiscas, chancas, chinchas, incas, araucanos, limas o diaguitas, es un vasto territorio con una gran variedad geográfica a diferentes altitudes, en un entorno que evitaba la comunicación entre ellos, provocando que los distintos pueblos desarrollaran sus propios métodos en forma completamente autónoma los unos de los otros. Esto hasta la llegada de los incas, que haciendo uso de un gran poder militar y una logística extraordinaria, unificaron a estos pueblos así como a sus diferentes técnicas y producciones. Hito que dio origen a varias maravillas, incluyendo lo que hoy en día conocemos como la dieta andina, considerada por muchos expertos como la más sana de la tierra. Y es que los españoles quedaron sorprendidos de que en los poblados indígenas llegaran a coexistir 4 y a veces hasta 5 generaciones, puesto que en este reino la longevidad era entre 80 hasta pasados los 100 años, algo muy impresionante para los españoles ya que en Europa era raro llegar hasta los 60 años. Y es aún más importante si caemos en cuenta de que incluso hoy en día alcanzar semejante longevidad de entre 90 o 100 años es algo extremadamente raro de ver. Y ni siquiera termina ahí, estos ancianos no eran para nada frágiles, sino que mantenían un rol activo dentro de la sociedad, algunos de ellos llegando a ser incluso maestros y hasta militares. De hecho, algunos escritos de Huamampoma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega señalan de que era muy difícil darse cuenta de la edad de los nativos. Y es que incluso siendo ancianos seguían manteniendo un cuerpo fuerte y bien formado y una melena completamente negra, a excepción de la aparición de unas escasas canas. Volviendo al tema, estos pueblos cultivaban extensamente productos como la coca, frijoles, quinoa, papas, camotes, yucas, ocas, mayaguas, pimientos, tomates, maní, calabazas, pepino, algarrobo, guayabas y por supuesto y principalmente maíz. Aunque se podría decir que en este caso compartía la corona con la papa, ya que se los cultivaba con la misma intensidad. Y hay que hacer una mención especial de la quinoa, el tercer alimento más importante, ya que algunos estudios arqueológicos señalan que en tiempos antiguos era esta la auténtica base de la alimentación andina antes de ser paulatinamente desplazada por el maíz y la papa, más fáciles de conservar.
Para maximizar la efectividad de las labores agrícolas, aprendieron a construir andenes de cultivo, terraplenes en la ladera de la montaña que permitía ampliar los terrenos de cultivo al tiempo de que se evitaba la erosión. Y al igual a como sucede con las chinampas en Mesoamérica, muchos de estos andenes son tan efectivos que continúan siendo utilizados hasta el día de hoy. Nuevamente, esta dieta casi exclusivamente vegetariana se complementaba con carne de animales domésticos como las llamas, vicuñas, alpacas, patos, aunque principalmente cuy, además de practicarse activamente la pesca y la caza de animales como el venado, y la recolección de insectos comestibles como el gusano surí. Para cocinar estos alimentos existían múltiples técnicas, incluyendo el asado a las brasas, el rescoldo, la parrilla, la piedra, el tostado, el escaldado, el fermentado y al vapor, entre otros. Estos procedimientos de cocción les permitió a los andinos tener una increíble y sana variedad de platillos, de entre los cuales el más querido y frecuente de todos era el guiso de verdura en olla de barro. Sin embargo, aquí cabe aclarar una diferencia gastronómica creada por el sistema de castas existente en el imperio de los incas, y es que las panacas reales y militares tenían un guiso mucho más provisto de carne que las del campesinado, lo cual explica la notable diferencia de estatura de restos óseos estudiados por la arqueología moderna, la cual señala que mientras la mayor parte de la población tenía una estatura aproximada de 1,65, las panacas reales y militares tenían una estatura superior al 1,80 m. En cuanto a modales de mesa, sabemos que estos, al igual que los mesoamericanos, tenían dos comidas principales en el día, una entre las 8 y las 9 de la mañana y otra entre las 5 y las 6 de la tarde, con la diferencia de que en esta ocasión había un pequeño refrigerio entre las dos comidas. Si bien tenían cubiertos, no comían en una mesa, sino que se sentaban en una manta en el suelo, al centro de la cual estaban los alimentos. Y si bien en esta oportunidad no había diferencia entre hombres y mujeres y todos comían juntos, sí los involucrados tenían que esperar a que el padre de familia diera el primer bocado antes de empezar a comer ellos. Principalmente si alguno de los involucrados estaba de visita, ya que empezar a comer antes de los anfitriones se consideraba una terrible falta de respeto. Acompañaban la comida con pan de maíz y una bebida llamada chicha, fermentada para los adultos y dulce para los menores, que bebían de un solo sorbo antes o después de comer los alimentos, pero jamás durante, y el primer sorbo se derramaba directamente en la tierra para agradecer los alimentos. En esta última parte del video voy a estar hablando un poco de los pueblos que, si bien recibieron cierta influencia por parte de los ya mencionados, se desarrollaron de forma totalmente autónoma. Y estos son Norteamérica y el Cono Sur, habitados por diversos pueblos como los esquimales, iroqueses, powhatan, cherokee, comanches, guaycurúes, gununacuna, aoniken, selkman, cahuéscar, entre muchos otros. En Norteamérica podríamos dividir la alimentación en dos, siendo los del sur más propensos a la alimentación vegetariana producto de una intensa agricultura y al norte una alimentación más carnívora producto de la caza y la pesca. Siendo los del sur poseedores de avanzadas técnicas agrícolas probablemente heredadas de los mesoamericanos, como la técnica de los cultivos asociados que les permitía una producción intensiva de productos como frijoles, zapallo y por supuesto maíz. Sin embargo, a medida que nos vamos más para el norte se vuelve menos frecuente el uso de la agricultura y más el consumo de carne por medio de la caza, quedando el consumo de vegetales relegado a simples plantas de recolección o producto de intercambio con vecinos del sur. En el Cono Sur la situación era bastante parecida, y es que los pueblos cercanos a la cordillera como juríes y chiriguanos practicaban la agricultura y la cría de animales de forma muy similar a los andinos, pero a medida que bajamos hacia Pampa y Patagonia, llegando hacia las islas antárticas, la alimentación se volvía exclusivamente carnívora, con algún que otro complemento vegetal de la recolección o el comercio. Esta alimentación principalmente carnívora, sumada a la hostilidad del entorno, les habría dado esta gran estatura a los nativos, muchas veces superior a los 2 metros, y por lo cual los europeos les dieron el mote de patagones. En cuanto a modales de mesa no encontré mucho, pero su comida favorita les da sentido a su gran estatura y gran poder físico debido a que esta no era nada más ni nada menos que el caracú. Asquerosidad para algunos y un manjar divino para otros, incluyéndome a mí, una forma especial de cocinar el hueso que vuelve a la médula blanda, pastosa y agradable al paladar. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Doy gracias a mi buen suscriptor el señor Hernández por proveerme de algunas de las hermosas ilustraciones que vieron en este video. Sin más que decir, regálenme un like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas y suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho.